Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenido a todo el mundo a este nuevo episodio de Kanki Projects. Yo soy John Gómez, un artista digital bastante motivado, y hoy os vengo a hablar de lo que ha sido mi experiencia por el Mobile World Congress de Barcelona, al cual asistí gracias a inscribirme a un evento que hacían allí dentro, que se llamaba el Talent Arena, un lugar donde se juntaban diferentes profesionales y estudiantes del ámbito de la tecnología y la informática para hacer una hackathon y asistir a diferentes charlas y talleres muy interesantes. En mi caso me inscribí a uno sobre inteligencia artificial y software 2.0, que la verdad es que me gustó bastante, aprendí bastantes cosas y creo que este es un lugar idóneo para transmitiros un poco cuáles son mis opiniones al respecto de sobre todo este tema de la inteligencia artificial, pero también del evento en sí, sobre todo si no habéis asistido nunca y queréis saber un poco de qué va la cosa y cómo ha sido esta edición de 2024. Así que sin mucho más que decir, vamos a hablar sobre inteligencia artificial, vamos a hablar sobre este Mobile World Congress de Barcelona. ¡Despegamos! Y bueno, pues para mantener un poco el orden de cómo fue mi experiencia por allí, vamos a empezar hablando de la inteligencia artificial y todo lo que vi en este Talent Arena. Y luego ya en la segunda mitad del capítulo os explico un poco qué vi por allí y qué opino sobre el futuro que nos espera en el ámbito tecnológico y sobre todo de infraestructuras de internet y conexiones, que es un poco más de lo que va el mobile, aparte de lo que uno podría pensar en un primer momento, que es solo teléfonos móviles. Pero bueno, como digo, este Talent Arena que organizaba la Generalitat de Cataluña junto con algunos otros organismos como CaixaBank y el propio Mobile World Congress Capital, tenía diversas charlas y talleres con diferentes ponentes, pero la charla a la que yo asistí se titulaba Software 2.0 en 2024, Tools, Models and Frameworks Based on AI, porque por alguna razón toda la comunicación la hacían en inglés, pero luego la charla era completamente en español. Entonces, bueno, eso quizás, teniendo en cuenta que viene gente de todas partes del mundo, es un poco complicado. De hecho, conocí allí a una asistente de Polonia que, aunque trabaja en Barcelona, no tiene tanto dominado el español y le fue todo un reto entender qué es lo que decían, porque, como digo, hablaban totalmente en español. Pero bueno, fue muy interesante y se hacía el segundo día del evento, el 27 de febrero. Y fui directo allí y entonces me expuse a esas 2 horas y media, 3 de charla, que empezaba con una ponencia de Miguel Ángel Román, que es, si no me equivoco, uno de los principales organizadores y coordinadores del Instituto de Inteligencia Artificial de España. La web se llama iia.es, bastante gracioso, ¿no? I de instituto iia.es, y es un instituto bastante puntero y avanzado en tecnología de inteligencia artificial, porque llevan muchísimos años en ello. Y de hecho yo me esperaba conocer allí a otro divulgador, pero también desarrollador de inteligencia artificial, que es Andrés Torrubia, que es también parte del coordinador de este instituto y el máster de inteligencia artificial que imparten, pero no, en este caso era su compañero y sin duda lo hizo genial porque incluyó en sus diapositivas muchísima información que sinceramente voy a ametrallar aquí mismo y os voy a comentar un poco todo lo que dijo allí. Más para lo mainstream, ¿no? Sin tantos tecnicismos, aunque hizo un trabajo muy divulgador y sobre todo concienciador de cómo está la IA ahora mismo, el state of the art de la inteligencia artificial ahora mismo, que esto se puede desactualizar en menos de lo que canta un gallo, porque cada mes o semana incluso aparecen nuevos papers con nuevos retos superados en el mundo de la inteligencia artificial. Pero fue muy interesante y creo que podemos sacar unas conclusiones bastante relativas a todo este mundo sin necesidad de ponernos muy específicos. Después de esta ponencia que hacía Miguel Ángel Román, teníamos una mesa redonda con diferentes empresas, que luego también mencionaré un poco, y luego había un taller para ponerte un poco más con las manos en la masa de hacer una implementación de la inteligencia artificial para diferentes casos de lo que podría ser tu propia empresa o proyecto personal o
cualquier cosa de este tipo. A mí no me interesaba tanto, pero aún así fue muy interesante. En todo caso, sin mucho más, empecemos por el principio. El título de esta charla, que es Software 2.0, que por cierto, Andrés Torrubia, en el marco de este Instituto de la Inteligencia Artificial, de hecho tiene un podcast que se titula de esa misma manera, Software 2.0, que os recomiendo bastante si queréis estar metido en todo este mundo de la inteligencia artificial, la computación, etc. Pues bueno, tiene este nombre de Software 2.0 porque la inteligencia artificial es este Software 2.0, que yo al principio lo confundía porque es como, lo confundía con, por ejemplo, la web, que la web está la 1.0, la 2.0 y la 3.0 incluso, y en el hardware también tenemos diferentes evoluciones, y es como cuando hay un cambio drástico se considera que pasamos de nivel, ¿no? Y este software 2.0 viene potenciado por la inteligencia artificial, porque hoy en día, y a lo que aspira todavía más en el futuro la inteligencia artificial, es a cambiar la manera en la que nos relacionamos con las máquinas. El software 2.0 va a atribuir al hardware, a lo que serían las máquinas, a los ordenadores, a la informática, la posibilidad de poder comunicarnos con ellas de una manera totalmente diferente, muchísimo más natural y muchísimo más próxima, más casual, menos técnica y específica, porque al final esa es la tendencia que tiene la tecnología, la de facilitar que cuanto más gente, cuanto más mainstream se hace la tecnología, más se simplifica, y lo podemos ver como desde el principio, con los primeros ordenadores, todo el mundo que ya se disponía a utilizar esos ordenadores ya tenía unos conocimientos y una predisposición a programar, a hablar por medio de la consola, por medio de comandos, y poco a poco ha ido evolucionando con interfaces gráficas y hasta el punto en el que estamos ahora, donde el frontend, que se conoce como toda esta parte de diseño más visual, que es la manera en la que le das instrucciones al ordenador, no tiene absolutamente nada que ver con la programación, y la gente que se pone más en ciencias de la computación y de los ordenadores y todo esto son esos especialistas, estos técnicos que la gran mayoría de la gente no conoce cómo funciona un ordenador a unos niveles muchísimo más básicos, y entonces se requieren de estos especialistas para que todo funcione mejor. La cuestión es que con la inteligencia artificial nos vamos a encontrar una nueva manera de interactuar con el ordenador, que ya no vas a tener que enseñarle a una persona, sobre todo a una persona mayor que no sabe de esto de los ordenadores, no vas a tener que enseñarle a cómo utilizar el Word, a que cada botón significa una cosa, que puedes utilizar el buscador, no tienes que enseñar todos esos pasos, porque ahora se está tendiendo a intentar que la inteligencia artificial te haga de copiloto y te ayude, ¿no? Y por eso está el Microsoft incorporando este Microsoft Copilot con su Windows 12, que nos va a hacer por primera vez disfrutar de un sistema operativo asistido, ¿no? Y esa es la manera en la que la inteligencia artificial está ayudándonos, está ayudando a que toda esta computación, que antes era tan algorítmica y tan técnica, se esté, digamos, asentando a unos niveles muchísimos más naturales, más humanos, de manera que podamos interactuar y esta inteligencia artificial haga de traducción de las diferentes competencias que puede tener una máquina, y pueda así tener además habilidades nuevas, como estamos viendo con toda la inteligencia generativa. Entonces el software 2.0 viene a esto, ¿no? Viene a que ya no tenemos que pensar en algoritmos, en programación, en diagramas de flujo para construir toda la lógica de un sistema, sino que vamos a poder directamente hablar con el ordenador y decirle, oye, haz esto, no sé qué. Y este además es capaz de aportar nueva información, llegar a algunos puntos incluso a generar esa creatividad y convertirse en una especie de acompañante que nos facilite muchísimo el trabajo y no tengamos que ponernos de una manera más manual y muchísimo más cruda, como lo es ahora el interactuar con un ordenador, que tienes que pensar en cuándo falla una cosa y cuándo falla otra, y es un cambio de paradigma. Entonces a esto viene el software 2.0.
Teniendo entonces este concepto claro, que trato aquí de divulgar como nos lo transmitió Miguel Ángel Román con una simple diapositiva y yo me enrollo como una persiana, lo que luego el siguiente punto sería pensar en qué es la inteligencia artificial, ¿no? Y qué consideramos inteligencia artificial, sobre todo desde el punto de vista de la gente que lo trabaja. Porque la realidad es que el concepto de cuándo quieres llamar a algo inteligente o no es algo propio de la filosofía. De hecho, normalmente se define como esa capacidad que tenemos sobre todo los seres vivos, los seres humanos, de razonar, planificar, resolver problemas, pensar de una manera abstracta, comprender ideas complejas. Básicamente lo que implica aprender y ser resiliente, ¿no? Entonces, si cogemos esas pautas, la inteligencia artificial existe desde hace mucho tiempo. Para hacer una especie de eje cronológico y de, digamos, jerarquía de campos del conocimiento, ¿no? Primero tenemos el computer science, ¿no? Lo que sería la ciencia de la computación, que estudia todo este desarrollo de ordenadores que tenemos desde la propia máquina de Alan Turing, de la máquina de Enigma, que si no habéis visto la peli os la recomiendo, de Benedict Cumberbatch, pero bueno, que en ese momento ya se empezaban con los algoritmos y la lógica que genera un ordenador, ¿no? Entonces, ya de ahí viene el nombre del test de Turing, que es bastante famoso y seguramente lo conocéis, que principalmente en lo que consiste es en colocar a una persona a hablar con una máquina, ¿no? Con un algoritmo en un ordenador o con cualquier cosa y generar una serie de conversaciones y preguntas y respuestas que si la persona que está al otro lado de la pantalla no consigue averiguar si esa entidad con la que está hablando es una inteligencia artificial o es un ser humano, es decir, es indistinguible desde el propio razonamiento de una persona, entonces pasa el test de Turing con tal de que supere un 30% de aciertos en esa respuesta, ¿no? En esa estadística de gente hablando con ella. Y esto, si a partir de aquí ya consideramos que algo es inteligente por esa capacidad principalmente de mímica, de responder a preguntas basándose en los conocimientos previos, la inteligencia artificial la tenemos aquí desde el 2014, ¿vale? Que es cuando se consigue superar este test de Turing con un 30% de aciertos, ¿no? Pero aunque parezca difícil de creer, estamos hablando de que el concepto de Machine Learning, ¿vale? Que sería lo siguiente en el escalón, ¿no? Si pasamos de ciencia de la computación a inteligencia artificial, luego tenemos el Machine Learning, que es la capacidad que tiene una máquina y un algoritmo de autoajustarse para poder aprender y mejorar. ¿De acuerdo? Y esto existe desde, como digo, los años 50, ya con los algoritmos y los programas que tenían esa capacidad, por ejemplo, de mejorar en el ajedrez, dándole una serie de reglas que hace que cada vez intente conseguir un resultado todavía mejor, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que es a partir de 2014 que tenemos lo que sería la inteligencia artificial de la que estamos hablando hoy en día? Porque la inteligencia artificial se puede considerar que existe desde hace, como digo, desde prácticamente el inicio de la computación, porque se tiene la capacidad de crear algoritmos a medida para diferentes casos que entonces generan una especie de comportamiento automático, podríamos decir, ¿no? Para diferentes situaciones, porque al final un ordenador es eso, es capaz de reaccionar recibiendo diferentes inputs y entonces autoconfigurarse para resolver el problema de una manera u otra, y eso es en general la computación. Y entonces el Machine Learning es, digamos, luego como un paso más allá, más específico, en el que creamos estos algoritmos para que se autoenseñen a ellos mismos. Con diferentes patrones de conducta bastante específicos, el ser humano lo que ha hecho ha sido capaz de insertarle datos, ¿no? Necesitas una base de datos para que pueda ir recolectando diferentes campos de la información y vaya aprendiendo y generando el resultado que tú le dices que quiere que tenga. Entonces el Machine Learning por eso ha sido una revolución desde el 2012, 2014, que es lo que ha hecho que los ordenadores tengan
todavía más potencia y se le vea un filón en el cual puede desembocar a lo que tenemos hoy en día, porque se ha apostado por esa tecnología. Y al final es que todo depende de eso, de cómo se apuesta por la tecnología en diferentes momentos de la historia, porque como digo, todo esto existe desde los años 50. Depende de los inversores, de la gente que quiere apostar por esta tecnología, el que se siga desarrollando o no. Entonces en los años 50 hizo un boom, se vio que podía dar resultados y se estancó otra vez. Entonces, durante la década de los 70 se pasó lo que se le llama un invierno de la inteligencia artificial, y ha ido así como prácticamente toda la tecnología si la pones en un gráfico. Primero salta la tecnología, se ve que puede ser el futuro, te la venden muy bien, se genera una burbuja y entonces viendo que se chocan contra una pared y no puede seguir avanzando la tecnología, los inversores se desentienden de eso y entonces vuelve a haber un invierno. Y ha sido así como 2 o 3 veces, me parece, a lo largo de la historia de esta ciencia de la computación, y no ha sido hasta, digamos, 2006 donde unos trabajadores de Google publican en un estudio una especie de sistema de ficheros distribuidos que empieza como a representar un nuevo paradigma en el procesamiento de esta distribución de datos, porque al final es algo que se necesita, ¿no? Pues se están generando tantos datos en ese momento y se quiere encontrar una manera de automatizar todo eso, porque cuando tantos seres humanos están creando tanto contenido y necesitas distribuir las cosas de una manera óptima por lo que conocemos como el Internet, aparece una nueva necesidad. Y esa nueva necesidad no puede pasar por gente siendo explotada para poder distribuir todo eso manualmente. Necesitas automatizar las cosas y entonces es donde aparecen ya diferentes inversores y se empieza a apostar, y como digo, hasta el 2014 que se empiezan a fundar ya institutos de inteligencia artificial y se empiezan a poner pruebas como este del Turing Test, que ya se supera por primera vez y de ahí ha ido para adelante. Y entonces lo que pasa es que ahora muchísima gente, y esto también lo comentaba, como digo, el ponente al que fui a ver en ese momento en el Mobile, ahora se está preguntando si va a volver a pasar lo mismo, ¿no? Si vamos a entrar en una cuarta glaciación, en un cuarto invierno de la tecnología de la inteligencia artificial, porque ahora mismo todo suena a burbuja. Y podría ser, evidentemente no hay nada que te diga no hay una manera fija de decir que no, pero sí que hay cambios respecto a momentos predecesores a este que estamos viviendo ahora. La inteligencia artificial ahora parece que está viviendo su gran momento, porque aparte de que de verdad se ha encontrado una nueva tecnología que parece que cada vez, rompe techos, en el sentido de que cuando crees que ya has llegado a un tope se está encontrando en los institutos de inteligencia artificial, en los laboratorios, diferentes maneras de acercarse a esta manera de aprender. Entonces da la sensación de que esto no va a parar, de que ahora de verdad que sí, ya es una tecnología que ha llegado para quedarse en el mainstream y que la gente lo utilice. Y esto hay diferentes indicadores que lo dicen, pero para empezar es que por primera vez la inteligencia artificial está generando rédito económico, ¿no? O sea, como la manera que tenemos de desarrollarnos e investigar en este mundo capitalista que vivimos es por inversiones, porque como veis, cuando ya nació ya en los años 50 esto, ya estaba impuesto el mundo del capitalismo con el que vivimos ahora. Entonces, en las anteriores inversiones y posteriores inviernos que ha tenido la inteligencia artificial, siempre era un chute de inversión, muchísimo dinero, una apuesta muy arriesgada que luego no veía un rédito. Y ahora por primera vez la inteligencia artificial está siendo utilizada, está siendo útil para algo, para la humanidad. Y aunque no me gusta verlo en términos económicos, sí que me gusta verlo en términos, digamos, humanos, ¿no? Prácticos. De verdad hay gente que hoy en día lo está utilizando, porque nos hemos encontrado con cosas como ChatGPT, que eso sin duda sí que lo ha petado, y luego hablo un poco más de él, pero es algo que sí que ha hecho que la gente, cualquier persona, se ponga a investigar, a probar, a toquetearlo y al final lo pueda acabar incluso utilizando. Yo utilizo varias veces, no hay semana que no utilice ChatGPT para una cosa u otra, porque es muy práctico y sí que es verdad que ha conseguido esa aspiración a la que llegábamos de que
de que te cambian la manera de interactuar con la máquina, porque yo ahora a ChatGPT le puedo preguntar o pedir, por ejemplo, que me borre todas las comas de un texto, que me lo reformatee y me lo traduzca a otro idioma y me haga una serie de cosas con un texto, porque al final ChatGPT es una manera de trabajar con texto, ¿no? Pude hacer todo eso simplemente yo hablando con él, en vez de tener un conocimiento de programación muy bestia y ponerme a crear yo mismo mis propios programas, lo que sería un algoritmo que me transformara este texto de una manera concreta. Esto ChatGPT es capaz de hacerlo por sí mismo. ¿Y por qué ahora hemos encontrado este filón, esta manera de que la inteligencia artificial sea de verdad útil, sea de verdad algo que puede ser utilizable y cada vez se puede escalar más? Pues todo esto es gracias al Deep Learning, ¿vale? Si volvemos a esta escalera que os he hecho pensar, tenemos el Computer Science, ¿no? Tenemos la inteligencia artificial y dentro de la inteligencia artificial tenemos el Machine Learning, que no dejan de ser algoritmos muy complejos, recordemos, y dentro de este Machine Learning hemos llegado ahora al punto, digamos, más de masa crítica, más concreto que tiene la inteligencia artificial y que ha sido el punto clave, que es lo que se denomina como Deep Learning, que es unos algoritmos ya tan complejos, porque como digo está dentro de lo que sería el Machine Learning, es una cosa todavía más específica, que la cualidad que tiene es que es capaz de aprender por sí mismo, ya que tenemos unos modelos muchísimo más entrenados y más específicos por parte del Machine Learning, y entonces esto lo que hace es que ya tenga como una especie de capacidad de comprensión, un modelo de inteligencia artificial que ya es capaz de readaptarse a diferentes situaciones. El Deep Learning lo único que necesita es ahora un montón de información, un montón de datos para poder entrenarse de una manera distinta, pero todos esos algoritmos que son una manera muchísimo más compleja, y es como que cuanto más bajamos, cuanto más subimos en la escalera, más de una manera, digamos, a bajo nivel tienes que programarlo, tienes que pensarlo, tienes que rebanarte los sesos a nivel mental para poder comprender cómo habla la máquina, y con el Deep Learning ya no necesitas entender tanto a un nivel fundacional cómo funciona un chip, sino que puedes pensar de una manera mucho más abstracta, pero a la vez muchísimo más potente porque te abre nuevas puertas. Para comparar, un ejemplo que ponían en esta presentación, como digo, es que, por ejemplo, antes del Deep Learning, con el Machine Learning, cuando querías dialogar con una máquina, que es como estaba preparada esta, como digo, máquina que superó el test de Turing con un 33% de aciertos en 2014, que fue en un instituto de Londres, básicamente lo que tenía era un algoritmo programado a mano por muchísima gente que estudia de esto y que era capaz de analizar a un nivel algorítmico las diferentes fases de lo que sería el lenguaje natural, ¿no?, que tenemos. Entonces, primero analizaba la fonética de la persona, del interlocutor con el que estaba hablando. Entonces, luego estudiaba la morfología de toda esa estructura de frases. Luego la sintaxis, luego la semántica y por último razonaba con un complicado sistema algorítmico de si hago esto ahora tal, con una especie de repeticiones y condiciones para al final tener lo que sería una especie de manera sintética de, como hemos dicho, razonar, de inteligencia, y entonces se lo devolvía de la manera inversa al interlocutor, ¿no? Y como podéis ver, esto es una manera muy mecánica, muy paso por paso, que es lo que te da el Machine Learning, que una vez tienes ya ese molde, lo puedes adaptar a diferentes casos, pero tú tienes que crear ese molde, tienes que programarlo, y eso es lo que hemos conseguido mejorar, dejar atrás con el Deep Learning, porque el Deep Learning de lo que se ocupa es de tener
un modelo de inteligencia artificial, ¿vale? Un algoritmo muy automatizado, digamos, entrenado con datos, de manera que se haya potenciado muchísimo por él mismo. Y entonces tienes como lo que puedes hacer entonces tú luego como programador enfocado en inteligencia artificial es, digamos, distribuir estos modelos. Entonces, si continuamos con el ejemplo de un interlocutor, lo que tendrás es un modelo que analiza fonéticamente lo que le está diciendo esa persona y lo transforma en texto. Luego tendrás un modelo de texto como podría ser el GPT-4, ¿no? O GPT-3.5, básicamente el modelo que le da inteligencia a ChatGPT, que al final esos son las siglas que vienen de Generative Pre-trained Transformer, ¿vale? Porque los transformers es, como digo, una manera de distribuir este algoritmo, un algoritmo que se ha descubierto que funciona muy bien. Esto ya lo expliqué en otro capítulo. Entonces tienes este otro modelo que está especializado en texto, ¿no? Y entonces coge todo lo que le transmite el modelo que detecta el audio, lo transforma en texto, entonces ese en texto le hace esa transformación para entender el significado, esa, digamos, semántica y ese razonamiento, y se lo devuelve al otro modelo para así tener al final una respuesta que puedas decir, hostia, ¿estoy hablando con una persona o con un robot?, ¿no? Y esto es muy interesante porque lo que nos ofrece es una manera de trabajar con la inteligencia artificial mezclando, digamos, como expertos, ¿no? Y de hecho la magia que tiene ChatGPT es que está muy tuneado, ¿no? O sea, para que nos entendamos, ChatGPT es una manera de comunicar a los usuarios con el gran modelo de lenguaje que tienen en OpenAI, que es GPT-4, ¿no? O GPT-3.5 en el caso de que usas el gratis. Entonces, lo que hace ChatGPT es poner una capa entre la manera tú como usuario interactúas con este modelo de lenguaje, porque si trabajases con este modelo de lenguaje a saco, a pelo, que puedes hacerlo por medio de una API, pero bueno, eso lo hablaré ahora después, te encontrarías respuestas totalmente diferentes a lo que podría ser con este ChatGPT, ¿no? Y entonces, para que nos entendamos, lo que tiene ChatGPT es que utiliza este modelo de lenguaje enorme que se ha entrenado con un montón de textos de internet que en realidad se consideran datos de mala calidad, porque es muchísima información pero poco concreta y que puede tener faltas de ortografía, puede tener faltas de conocimiento, errores, pero la cuestión es que lo tienes a una escala tan grande que se considera que es un trillón de tokens, ¿vale? Que ahora explicaré qué es un token, que entonces gana nuevas competencias que antes no se habían visto nunca antes, porque cuando escalas un modelo, lo que se está descubriendo sobre todo en el laboratorio de OpenAI es que a cuanta más información accede, más listo es, te puede saber relacionar diferentes conceptos que en un primer momento con una base de datos mucho más pequeña no sabría interrelacionar, y esto lo consigue por estos tokens y los vectores en los cuales se tokenizan cada cosa. Pero bueno, lo que hace ChatGPT, como digo, que es lo que se considera la magia de ChatGPT y la razón por la cual se ha convertido en un producto, es porque luego todo eso lo potencian con datos de alta calidad, ¿vale? Que son lo que serían demostraciones de diálogo de cómo se tiene que comportar el propio modelo, ¿no? El cómo se comportaría ChatGPT como un asistente, que es lo que ellos quieren que sea, para que puedas interactuar con él y que haya gente que le diga incluso los buenos días. Entonces eso es lo que se le considera hacer un fine-tuned al modelo, ¿vale? Y entonces ese, digamos, entrenamiento supervisado hace que tengas un modelo muchísimo más pulido que hace lo que tú quieras. Entonces luego, utilizando además el feedback humano de la gente que va interactuando con él y le va diciendo esto es una respuesta buena, esto es una respuesta mala, y un montón de gente que debe de estar allí para ponerle puntuación, ponerle, digamos, prompts personalizados para que también tenga esas correcciones, digamos, más éticamente correctas, ¿no? Es como incluso un poco caparlo. Lo que hace ahí es hacer una clasificación de lo que sería el modelo de comportamiento óptimo.
Y entonces luego lo que haces es hacer un reinforcement learning, que se le llama, para generar este LLM, este Large Language Model, que es lo que nosotros podemos utilizar, que al final está como más capado, tiene menos posibilidades, pero funciona muy bien. Y eso es lo que se ha conseguido con ChatGPT y la razón por la cual se utiliza tanto. Y no podemos estar hablando de ChatGPT y de la inteligencia artificial sin meternos un poco en lo que ya he mencionado. ¿Por qué ahora lo ha petado tanto? Porque se ha convertido en un negocio. Entonces, para entender un poco el negocio de la inteligencia artificial hoy en día y que lo entendáis un poco y que no os quedéis atrás, porque si desarrolláis a la mínima que desarrolláis un poco de software, vais a entender que esto es un mundo que o te estás metiendo o te quedas fuera. La cosa es, ahora mismo el mundo de la inteligencia artificial se puede dividir en dos maneras de hacer las cosas si quieres, por ejemplo, implementar algo de inteligencia artificial en tu negocio. Tenemos la manera de hacerlo todo por tu cuenta, que sería full stack. Lo haces todo tú mismo, en tu compañía, en tu empresa, o sea, in-house, y entonces lo entrenas con los datos de los que tú dispones, de los datos de tu empresa, de todo lo que puedas, y entonces creas luego un frontend, que eso se utiliza con software 1.0, que es de toda la vida. Le creas, o sea, y con frontend no me refiero solo a hacer un HTML y hacer una página web bonita. Lo que haces es crear una API, creas diferentes servicios para poder comunicarte con ese modelo de inteligencia artificial que tú has creado. Entonces eso es lo que tú puedes utilizar y quizás te quieres meter en ese lío porque te quieres poner en la competición de crear un modelo que sea competente respecto a todo el mercado que hay ahora mismo. Por ejemplo, Midjourney decidieron hacer esto, crear ellos mismos un modelo de inteligencia artificial generativo de imágenes, y entonces ellos mismos son los que lo van haciendo entrenamiento, reinforcement learning, le van haciendo fine tune para mejorarlo cada vez, y tú la manera que tienes de comunicarte con él es a través de Discord, que es lo más sencillo que hay para enviarle comandos, porque ellos no les importaba, si miras la historia de Midjourney es bastante interesante, pero a ellos no les interesaba crear una plataforma y invertir en eso. Querían algo sencillo para que la gente pudiera utilizar su modelo, que era en lo que ellos habían estado trabajando de verdad, y querían que la gente lo probara, y Discord era una plataforma perfecta para eso, y lo único que haces es crear, digamos, como la distribución de comandos con la cual te comunicas, y eso es el frontend. Entonces, esta es una manera de trabajar si quieres dedicarte a la inteligencia artificial en este mundo. Pero luego otra manera que tienes, que es dependiente de otras empresas, pero que te permite muchísimas más posibilidades, es utilizar los modelos fundacionales que crean estas empresas multinacionales y multimillonarias, que son las que tienen la capacidad, digamos, de capital, de dinero, de conseguir un montón de datos y entrenar un modelo súper grande con un montón de datos de todo el mundo para generar esa economía de escala, como hemos dicho, que hace que cada vez se cree, o sea, se haga más listo porque tiene muchísimo más información a la que acceder y tiene un coste de computación muchísimo más alto. Pero bueno, las empresas no solo crean este modelo de inteligencia artificial para crear sus propios servicios, su propio frontend con software 1.0, sino que ofrecen sus APIs, ¿no?, para comunicarte con ese modelo y entonces poder crear tú tu servicio basándote en todo ese potencial que ellos tienen de modelo, y obviamente te cobran por ello. Entonces, las startups y cualquier empresa que quiera, digamos, aprovecharse de, por ejemplo, el modelo de GPT-4, pueden personalizar la experiencia en cómo el usuario de su servicio se comunica con este modelo, aunque esté hablando con GPT, y entonces podría parecer que sea lo mismo hablar por ChatGPT que por otra empresa que utilice ese mismo modelo. Pero lo que les permite estas APIs es que la empresa que genera este software, esta startup o lo que sea, puedan, digamos, personalizar la experiencia desarrollando un software 1.0 e incluso añadiendo su información personalizada para incluir y añadirle más información a este modelo que
tiene un límite, tiene límite de conocimiento a lo que se ha entrenado en su momento. Entonces esto es una manera de, digamos, mantener el conocimiento actualizado del modelo, pero aprovecharte de ese potencial de razonamiento que tiene por ser tan grande. Y esto es una cosa que me enseñaron en el propio evento, que era un taller de crear un RAG, ¿vale? Que es como se conoce a esta manera, este sistema de trabajar con un modelo fundacional muy grande y aportándole información. RAG viene de las siglas de generación aumentada de recuperación, ¿vale? Entonces lo que haces es que utilizando un framework, ¿vale? Como por ejemplo Longchain, que es el que utilizaron en este taller. Yo no lo seguí en directo porque iba muy rápido y tampoco es que se me dé muy bien, pero para que os hagáis una idea, si no tenéis ni idea de cómo funciona este mundo de la programación, porque yo creía que sería algo súper complicado de tocar ceros y unos incluso, pero un framework lo que te aporta es que tengas una manera de comunicarte y tener ya todos estos presets de algoritmos y de comunicación muchísimo más fácil. Y entonces, utilizando un lenguaje de programación como Python, que es el que se utiliza para todo esto, importas esa librería de comandos, ¿no? Ese framework, para poder crear las cosas muchísimo más fáciles. Y entonces lo que haces es ponerte en contacto con esta API de OpenAI, del GPT, del modelo fundacional, y le envías lo que se le llaman strings, ¿no? Le envías, digamos, lo que serían bocadillos de texto, ¿no? Que sería lo que los usuarios de tu plataforma, que imaginemos, por ejemplo, tienes una página web de reserva de hotel y tienes un chatbot de estos típicos que aparecen ahí y que si no lo quieres, lo único que hace es molestarte, decirte, hey, ¿quieres que te ayude con algo? Y entonces tú lo que haces es que cuando un usuario, un cliente de tu página web escribe a él, tú lo que haces por medio de este programa y esta API es enviarle ese texto del cliente a GPT, ¿no? Al modelo fundacional de OpenAI. Pero con el añadido de que, como estás trabajando con esta API, lo que tú haces es insertarle a este modelo fundacional información adicional sobre tu empresa. Por ejemplo, el estado actual de las reservas, yo que sé, la lista de servicios que ofrecen, toda una cantidad de contenido que GPT, cuando se entrenó, no la tenía esa información, o quizás la cogió porque se ha entrenado con toda la información que existe, pero no la tiene tan concreta, la tiene en abstracto en su nube, en su espacio latente, en su nube de conocimiento. Entonces tú lo que haces es, de la pregunta que le envía el cliente, le añades lo que sería un paquete de información con el estado de tu empresa, ¿no? Algo muy específico para que GPT utilice este potencial del modelo fundacional tan bestia, tan grande, lo que haga sea interrelacionar la pregunta del cliente con la información que tú le has dado de tu empresa. Y eso, como resultado, lo que tiene es que tienes un modelo de inteligencia artificial, un asistente que es capaz de comprender y entender tu empresa con tus datos, y así poder dar una experiencia personalizada al usuario, ¿no? Y esto es una manera, como digo, por ejemplo, eso es un ejemplo de un caso de negocio real en el que las aplicaciones, las empresas ya se están utilizando para aprovecharse de la API de OpenAI y hacer las cosas muchísimo más personalizadas y muchísimo más interactivas. Y es una manera real de poder utilizar todo esto, pero evidentemente también tiene un coste, ¿vale? Porque, como ya he mencionado varias veces en el capítulo de Ser Digital, por ejemplo, el dilema a un nivel ecosostenible de estos modelos es un hecho. Entrenar estos modelos, por mucho que en el taller ya explicaron que hay maneras de optimizar todo esto para no hacer que el modelo se active completamente y esté ahí pensando y, en resumen, gastando un montón de energía para poder resolver la respuesta, y porque tiene que, digamos, analizar toda esa información que le estás dando, tienes como una capacidad de descomponerlos en un espacio vectorial para que lo acceda de una manera matemática muchísimo más rápida, ¿vale? Cosas de las cuales yo no entiendo, conozco pero no entiendo porque no he hecho nunca,
pero aún así lo que tenemos que tener claro es que todos estos modelos, estas APIs, y también si tenéis una cuenta a nivel particular de ChatGPT, veréis que digamos, la manera de capar el uso de estos modelos o de cobrarte por ellos es utilizar los tokens, ¿vale? Los tokens en cada inteligencia artificial son diferentes, pero lo que representan es la manera en la cual el modelo ha estructurado, digamos, cada fragmento de información, cómo ha dividido cada fragmento de información. Cada modelo funciona de una manera distinta. De hecho, hay una página web que te puedes poner una línea de texto y que te, digamos, clasifique por colores qué es cada token y cuánto te costaría y cuál sería el total de tokens, el coste de esa frase en tokens, ¿no? Los tokens al final es la manera en la que el modelo de inteligencia artificial, con este deep learning del que hemos hablado, al darle toda esa cantidad de información y decirle, ala, venga chaval, ponte a computar y entiende qué es esto, entiéndelo tú mismo. Lo que hace es que por él mismo, con ayuda de los algoritmos y que la gente sepa muchísimo de programación y hagan magia negra, cosas que no entiendo, lo que hacen es dividir, fragmentar estas palabras en diferentes cachitos, ¿no?, de información, y entonces a cada cachito, dependiendo de cómo se junta, lo que le da ChatGPT es una capacidad, ChatGPT, el GPT a secas, le da un significado semántico a cada parte, ¿no? Y hay modelos que utilizan, por ejemplo, que sea una palabra entera ya es un token diferente, o por ejemplo Llama 2 utiliza tokens diferentes en los que junta diferentes partes de una palabra, y por ejemplo una palabra raíz, y dependiendo de la terminación es un token diferente, y entonces se junta y hace una suma vectorial, porque al final lo que hace es traducirse, ¿no? Y esto es el resumen. Un token es, digamos, la traducción a nivel de cómo entiende el modelo de lenguaje este texto que tú le estás pasando, y cómo lo gestiona para entender su significado y entonces generar una respuesta en consecuencia, ¿no? Y entonces al final hacer esa especie de inteligencia, generar esa especie de inteligencia sintética, artificial, que nosotros percibimos como tal, porque sabe juntar muy bien los vectores de información. Y esto es porque a medida que va aprendiendo, va añadiéndole a cada término de cada palabra un significado diferente dependiendo del contexto que encuentra, y cada significado se tokeniza, se convierte en un vector, en un espacio de múltiples dimensiones, una dimensión por cada situación en la que se ha encontrado. Y si buscáis cómo se vería una representación gráfica de cómo se vería este espacio latente de la inteligencia artificial, es una especie de abstracción absoluta que tienes que tener un cerebro galaxia para llegar a comprenderlo, y me ha costado mucho, pero os lo podéis imaginar como una especie de universo, de galaxia, una especie de nube de palabras, ¿no?, en las que hay infinitas dimensiones, y entonces pueden como plegarse sobre sí mismas y tener unas aproximaciones por muchísimos sitios distintos, ¿no? Y entonces puedes tener una palabra como podría ser, por ejemplo, yo qué sé, fuente, y la puedes tener en ese espacio latente de la nube conceptual, en un sitio que haga referencia a las cosas parecidas y relacionadas con el agua, ¿no?, y el beber y todo eso, que cada uno es como que se va interconectando entre ellas. O puedes tenerla en otro sitio totalmente alejado que haga referencia a la información, a las bibliografías y al conocimiento. Y como está en múltiples dimensiones, eso está conectado entre sí mismo, aunque tú a un nivel de 2D o 3D te podría costar llegar a entenderlo, pero eso es la potencia de el poder de las matemáticas y de estos algoritmos, que son capaces de utilizar las mates para entender las palabras. O sea, llegamos a niveles de abstracción espectaculares. Pero bueno, eso es cómo funciona un token. Y entonces lo que hacen es cobrarte por número de tokens que usas, ¿no? Y además también ahí está la ventana de contexto que se llama, que es la cantidad de tokens que puede analizar un
un modelo de inteligencia artificial y seguir entendiendo el conjunto de la frase, ¿no? Porque cuando envías un texto muy largo es como que se olvida de diferentes partes, y porque no puede mantener en el espacio latente toda esa información. Y entonces lo que estamos encontrando ahora con modelos como por ejemplo este nuevo que va a salir o que ha salido de Google, de Gemini, que yo todavía no lo he podido probar porque está en privado en algunos países y tal, pero bueno, lo que nos permite es una ventana de contexto muchísimo mayor, que no sé si decían 1 millón de tokens, que eso es una barbaridad, de los 50.000 que me parece que anunció por última vez OpenAI. Entonces, bueno, esto es la parte, digamos, como más técnica de la que quería hablar de la inteligencia artificial. Ahora, un par de cosillas más para acabar sobre este tema. Para empezar, los riesgos que suponen la inteligencia artificial y cómo se están afrontando, ¿no? Porque toda esta gente que trabaja con inteligencia artificial y que parece que van el progreso por el progreso y van a saco desarrollando modelos y tal, también tienen que reflexionar sobre la ética detrás de todo este desarrollo y tienen que darle un par de vueltas. Y aunque parezca mentira, estas cosas se piensan y hay estudios, porque es una cosa que preocupa muchísimo, porque es una cosa que está haciendo un cambio de paradigma en muchísimos sentidos. Luego, no sé hasta qué punto el capital corrompe absolutamente cualquier idea y intención que pueda haber detrás, porque con OpenAI se supone que tienen una filosofía bastante de ir a lo seguro y defender las cosas, ir a su paso y no publicarlas hasta que se aseguran de que conocen los riesgos que puede tener y cómo pueden impactar en la sociedad, y luego hacen unas declaraciones súper competitivas respecto a la competencia para poder seguir dominando el mercado de la inteligencia artificial, porque ahora mismo esto es un mercado que vamos, o sea, está moviendo una de millonadas, porque eso es una de las razones, de hecho, por las que a veces se siente que se está generando una burbuja alrededor de todo esto. Pero bueno, como digo, los riesgos que hay que tener en cuenta y que se están teniendo en cuenta ahora mismo se dividen en dos partes muchas veces, aunque hay diferentes maneras de hacerlo y hay muchísimos estudios al respecto. En esta charla que nos hizo Miguel Ángel Román, como digo, nos ponían los directos y los indirectos. Los directos son los más evidentes y que tienen una causa directa del uso de estas tecnologías, como por ejemplo el coste energético, la privacidad, el uso de los datos, la ética detrás de usar esos datos con los que se entrena. Son, digamos, unos riesgos que se pueden intentar atacar de una manera desde lo que es el propio sistema, ¿no? De lo que es el cómo entrenas el modelo. Por otro lado están los indirectos, que pueden ser miles y es muchísimo más difícil de detectar, porque ahí ya estás intentando averiguar cómo va a relacionarse este modelo de inteligencia artificial con el sistema social y cultural que tenemos. Entonces ahí entran casos como lo que puede acarrear y en lo que puede desembocar todo este uso de la inteligencia artificial que estamos viendo ahora, porque, por ejemplo, los prejuicios éticos, ¿no? Lo que estamos viendo y muchísimas veces, y en parte por esa razón OpenAI ha hecho cerrado su modelo y tiene ChatGPT totalmente, digamos, capado, porque tiene un reinforcement learning, ¿no? Que hace que tenga una capa de pórtate bien. Y hay un montón de gente intentando saltarse esa seguridad que le han puesto, porque el modelo de por sí, como está entrenado con información, con datos de mala calidad, puede acarrear un montón de prejuicios, como por ejemplo misoginia, racismo, mil cosas que en la sociedad actualmente, digamos, no está bien, o sea, no está aceptado, es que no tiene que estarlo. Entonces, eso por un lado es una cosa que cuesta muchísimo más, porque no es cuestión de cómo objetivamente funciona de bien el sistema, sino que es una cosa que tiene que ver en cómo los seres humanos nos relacionamos con estos modelos, o por ejemplo cuántos puestos de trabajo puede sustituir y qué impacto en la economía puede llegar a tener, no solo con los modelos de lenguaje, pero también estamos viéndolo ahora con Sora,
que este anuncio que ha hecho OpenAI de un modelo de inteligencia artificial de vídeo, ¿no? Que es capaz de generar unos vídeos de altísima calidad que puede poner en jaque a toda una industria como es la del cine. Entonces, esto es una cosa que literalmente contrata OpenAI y estos laboratorios de inteligencia artificial contratan empresas externas que le hagan análisis exhaustivos y unos informes dependiendo de diferentes, personalidades, un estudio del sector, de gente especialista, no especialista, etcétera, para ver cómo podría impactar de esta manera. De la misma manera que cómo puede generar una diferenciación social el hecho de utilizar esta tecnología o no utilizarla. Pero no hablo solo a un nivel de una sociedad en un solo país, sino a nivel de estados. El hecho de que los estados occidentales más avanzados vayan a disponer de esta tecnología, de esta inteligencia artificial, puede generar una brecha todavía mayor entre estos países, digamos, más desarrollados y los que se llaman subdesarrollados, ¿no? Porque cada revolución tecnológica hace que haya una diferenciación social todavía más grande o de la misma manera de la gente que no lo vaya a querer utilizar, y ya no hablemos de cuando se empiecen a utilizar implantes cibernéticos, que entonces ahí ya nos vamos a cagar encima, porque los que tengan esos implantes van a tener literalmente unas habilidades que el ser humano básico normal no lo tiene, y no lo tiene porque o no lo quiere o no se lo puede permitir, y eso ya hace que quizás no le acepten en un trabajo, viva aislado y mil cosas que pueden pasar. De hecho, ya hay noticias con lo del ID electrónico, ¿no? Que quieren hacer el DNI que tenga un formato virtual y que no sea obligatorio, pero que la gente que no lo vaya a utilizar va a tener que hacer las cosas a través de gestiones presenciales, que va a ser muchísimo más complicadas y te van a suponer una desventaja respecto a alguien que simplemente tiene este DNI electrónico y puede pedir una cita previa en lo que sea y hacerlo todo telemáticamente, porque tiene una identificación muchísimo más sencilla y ágil, porque todo el sistema está estructurado de esta manera alrededor de ello. A ver, con esto se me está yendo un poco del tema, pero entendemos a dónde vamos, ¿no? O sea, todos estos riesgos se tienen que tener en cuenta, y sinceramente es esa balanza entre es que está muy guay, es una tecnología muy buena, pero a la vez es como hay gente que prefiere malo conocido que malo por conocer, que a mí también no me parece una buena filosofía, pero sí que es verdad que tienes que ir muy con pies de plomo de qué es lo que estás poniendo a vista de todos en uso público, porque luego no hay vuelta atrás. Y aunque todo esto puede parecer muy peligroso y no paran de haber debates sobre que la inteligencia artificial va a llevarse todos los puestos de trabajo, va a haber una revolución tecnológica que nos va a echar a muchísimos fuera y todo eso, no deja de ser muchísimas veces un comentario un poco ignorante, porque el estado de la inteligencia artificial ahora mismo es algo por lo que yo creo que no hay que preocuparse en tantos niveles, ¿no? Y me parece que Miguel Ángel Román lo comentaba muy bien en su charla, porque hacía una diferenciación clara entre la automatización y la autonomía, ¿no? Lo que tenemos hoy en día con la inteligencia artificial que nos rodea es una especie de asistente automatizado, ¿no? Es que ahora mismo la IA nos está ayudando, pero es a nosotros a quien nos está ayudando. Seguimos siendo nosotros quienes estamos trabajando con ella, seguimos nosotros quien tomamos la iniciativa. Entonces, por esa razón también en algún capítulo anterior he dicho, la inteligencia artificial siempre la va a tener que utilizar alguien. Entonces, evidentemente da miedo, porque una persona ahora va a ser capaz de triplicar su rendimiento y las cosas que puede llegar a hacer, pero va a seguir siendo necesaria una persona. Entonces hay dos opciones: o despides a muchísima gente y produces lo mismo, o te quedas con toda esa gente y produces todavía más. Entonces, bueno, ya tenemos una era del contenido vacuo y condensadísimo, que no sé hasta qué punto es una buena idea que tengamos
tanto contenido, y eso es una de las cosas que también preocupa de la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, que es que nos vaya a generar, digamos, contenido vacuo, deepfakes y toda esa toda esa información totalmente ficticia que no aporte nada. Y eso es un problema, pero eso es un problema que tenemos a una escala realista de la automatización que tenemos ahora mismo. Por otro lado, cuando oigo debates sobre la inteligencia artificial, lo que se teme más bien es la autonomía, que es que la IA trabajara para nosotros. Y eso todavía, según dijo, o al menos dijeron todos estos ponentes, y me fío bastante de ellos porque están bastante metidos en ellos, todavía estamos lejos de conseguirla. Porque la autonomía ya sí que sería dejar a la IA de una manera independiente que trabajara por nosotros, que tomara decisiones. Y eso es muchísimo más complicado. Por esa razón, conseguir que un coche sea autónomo ahora mismo se está viendo que es muchísimo más complicado de lo que parecía, porque se hacían previsiones de la inteligencia artificial pudiendo conducir coches ya hace 2 años y no lo hemos conseguido. Creo que no estamos ni cerca en comparación a como estábamos antes, pero por otro lado se han hecho mejoras sustanciales en otros ámbitos, como hemos dicho, la generación de imágenes, de vídeo, de textos. Se está descubriendo por otros sitios que antes era como que la gente ni lo temía, porque la inteligencia artificial era como que ¿cómo vas a suplantar eso que es humano? Haz que la inteligencia artificial haga mejor todo aquello de lo que ya se está ocupando la máquina, ¿no? El ordenador. Y la realidad es que se ha mejorado muchísimo en la automatización de estos procesos, de los cuales hay muchísima información, muchísimos datos, pero no se ha conseguido conseguir esa autonomía porque no hay una base de datos gigante con, digamos, algoritmos de comportamiento de cómo tiene que conducir un coche en medio de una ciudad, porque hay muchísimas variables, hay todo ese caos que es imposible de predecir, que un modelo no puedes darle datos tan aleatorios porque no los tienes, y se está trabajando en ello, pero aún así, además suelen ser cosas peligrosas de las cuales tampoco te fías de dejar un coche solo a la inteligencia artificial con Deep Learning. Luego está, por ejemplo, el tema de los androides, de los robots, que en este caso sí que se está consiguiendo algo súper interesante, que es que puedes hacer simulaciones para poder entrenar en muchísimo menos tiempo, muchísimo más rápido los robots, ¿no? Los algoritmos, para que aprendan a, por ejemplo, coger una pelota, a caminar, y entonces consigues una especie de modelo entrenado en un mundo ficticio que luego puedes utilizar en la vida real con robots, y que básicamente tiran por el suelo todo ese trabajo que ha estado haciendo de Machine Learning que hacía, pero ha venido el Deep Learning y ahora se lo ha cargado, porque todo aquello que decía Boston Dynamics, que no me salía la empresa, que tiene robots que tienen un comportamiento que no es con inteligencia artificial como la que conocemos ahora, sino con la de antes, con la de Machine Learning, que es gente que los ha programado, funcionan muy bien, están muy pulidos porque han trabajado muchísima gente ahí, pero ahora mismo un ordenador procesando durante tiempo en una simulación con un modelo de inteligencia artificial es capaz de entrenar a un robot para que camine y entienda órdenes. Entonces eso sí que es una cosa que creo que ahí, por esa razón, se está invirtiendo muchísimo en robótica estos años, porque se ve que vamos a poder tener robots que sean autónomos en el sentido de poder gestionar, digamos, cosas en su espacio, que no necesites tú decirle mueve este dedo, mueve esta mano, ahora camina moviendo brazo izquierdo derecho, sino que puedas decirle simplemente camina o ve allí, y que te entienda. Pero vas a seguir siendo tú el que lo dices. No creo que vayas a poder, que a un robot le vayas a poder decir, mira tú, haz ahora mismo, yo que sé, construye este coche con una tolerancia de 40 milímetros con 40 tornillos de no sé qué. No, vas a tener que ir a enseñárselo. Entonces tienen autonomía en ciertas cosas, pero es una cosa automática que depende de nosotros. No tiene una autonomía única de poder decirle al robot que haga cosas él solo y que tenga una rutina y todo eso. Eso va a seguir necesitando del ser humano, pero vamos a poder llegar a unas cotas muy altas de automatización en las que nos vamos a poder preocupar de muchísimo menos.
De la misma manera pasa con los asistentes, ¿no? Este Copilot del que he hablado al principio de Microsoft tiene muy buena pinta y va a ayudarnos a gestionar nuestro ordenador y va a poder automatizar funciones que seguramente no vas a querer para nada porque va a ser rollo ábreme el bloc de notas de Windows que no uso nunca, pero bueno, todo será dentro del ecosistema de Microsoft básicamente, y si no estás ahí pues seguramente le cueste más, pero la cosa es que vas a poder pedirle cosas y que entonces tengas que hacer menos interacción con el ordenador porque él automatiza una parte, pero no vamos a llegar a una autonomía de que pueda hacerte una conversación y automáticamente le dé por gestionarte los ficheros sin que tú se lo pidas o optimizarte mil cosas, como por ejemplo hacía el asistente de Her, de la película de Her, que es muy buena, la recomiendo, que había una inteligencia artificial que le hacía de asistente y podía gestionar su móvil o bueno, su interfaz gráfica y le respondía a los correos y lo hacía todo por ella misma, y entonces el prota no tenía que hacer absolutamente nada, pero luego la inteligencia artificial cobraba vida y se iba a charlar con otras inteligencias artificiales. Lo siento por hacer el spoiler, pero es un poco una distopía, pero totalmente creíble, pero que aún así pasa por esa autonomía que requiere de que una inteligencia artificial sea capaz de hacer las cosas por ella misma. Y eso lo veo más complicado, porque es que incluso llegando a una autonomía, digamos, como aparente, en la que tú te pones a interactuar con una inteligencia artificial o compras un servicio y ves que hace cosas por ella sola, seguramente si lo haga será porque viene ya programada con unas directrices de la empresa o el servicio que lo estás comprando, que haga que ya automáticamente haga esas cosas, pero porque se lo ha dicho alguien anteriormente. Entonces no sé hasta qué punto tenemos que tener miedo de esta autonomía, porque además todavía queda. Pero bueno, decir que queda con la inteligencia artificial puede quedarse muy, muy corto, porque quizás quedar a los pasos a los que va es quedar cosa de 5 años, que es que lo piensas y no es nada en comparación a lo que se preveía de que veíamos como ciencia ficción el poder tener coches que se muevan solos, y creo que puede llegar antes de lo que creemos. En definitiva, muy interesante esta charla a la que asistí. Hubo después una mesa redonda con grandes empresas que ya están utilizando inteligencia artificial, como por ejemplo Lufthansa, la de las aerolíneas, Salesforce, Estrella Damm, CaixaBank y otra que creo que se llamaba Allianz Technology, que te sirve para, o sea, creo que hacen algo de venta de seguros, pero bueno, básicamente exponían cómo se utiliza hoy en día ya la inteligencia artificial y por qué es tan importante, cómo afrontan esos riesgos éticos y todo eso, y fue un poco palabrería de cómo lo hacen. Me hizo mucha gracia el caso de Estrella Damm, que en resumen, o sea, dijo muchas cosas interesantes, pero en resumen utilizaban el machine learning para hacer estudios de mercado, y entonces que le dijera a los que se ocupan de las ventas, ¿no?, dónde es idóneo hacer un bar Pepe, ¿vale? Y entonces cuando lo resumes en esos puntos clave es como bastante gracioso, pero es eso, en definitiva, ¿por qué la inteligencia artificial se está utilizando hoy en día de verdad? Porque las empresas se están tirando allí con los dientes, con uñas y dientes, para ser pioneras en todo esto, poder así venderle sus ideas a otras empresas que vayan un poco más tarde incluso quizás, pero sobre todo porque así ganan un rédito económico mayor, pueden automatizar muchísimas cosas y entonces aumentar su productividad sin contratar a más empleados, que al final eso a ellos ya les va genial. Pero no paro de ver de que esto va a llegar a un punto de saturación, no por la tecnología de la inteligencia artificial en sí, sino porque la productividad en el capitalismo no puede llegar hasta cotas infinitas. Vamos a tener que redirigir y gestionar esto de alguna manera. Pero bueno, esto es metiéndose en un tema político. Con esto acabo esta primera parte hablando de... esta primera mitad hablando de inteligencia artificial. Ahora voy a hablar un poco sobre la feria y qué me pareció en general, que bueno, es un poco mi opinión rápida, y con ello cerramos.
Bueno, pues toca hablar del mobile, mi experiencia allí, la primera vez que iba, y un poco para los que no sepáis de qué va cuáles son mis opiniones respecto a la edición de este año, ¿no? Y a ver si el año que viene puedo volver a ir y comparar un poco cuáles son los cambios en las tendencias de la industria, ¿no? Esto que me gusta hacer de mirar la industria tecnológica como un conjunto y ver hacia dónde se dirige, porque la realidad es que estamos teniendo una cantidad de olas de despidos en las grandes compañías tecnológicas, porque hasta ahora la tecnología durante esta última década, 2 décadas de hecho, ha sido como lo más importante, la industria más importante del mundo. O sea, no, había muchas otras que facturaban muchísimo, pero es la que ha tenido más crecimiento y la que ha tenido más impacto y la que es como que, dices, ha revolucionado la sociedad, ¿no? Desde los teléfonos móviles, las redes sociales, Google, Internet, todo eso ha cambiado nuestra manera de vivir. Y ahora por primera vez en estos 20 años creo que estamos viviendo, 20, incluso 30, un poco un declive, ¿no? Por todos estos despidos, porque al final también es culpa de la burbuja del capitalismo, de que siempre tiene que crecer todo y está llegando a un punto de saturación, y entonces eso que siempre se había vendido como que si trabajas en una Big Tech tienes la vida resuelta, bueno, pues puede complicarse, porque la realidad es que hay muchas cosas que también son importantes en esta vida, muchísimo más que tener un teléfono móvil de alta gama, de hecho, como puede ser el poder comer. Y hoy en día, con todos los conflictos bélicos que estamos teniendo, la crispación política, es como que creo que tiene sentido que esté decayendo un poco este sector, pero aún así, bueno, se siguen haciendo muchísimos avances y es una cosa tan grande que desde algunos puntos de vista y para algunas empresas no para de prosperar igualmente. Entonces, bueno, pude ver de todo en este Mobile World Congress de Barcelona 2024, y lo primero que puedo comentar, digamos, un poco como comentar un poco las sensaciones a primera vista, ¿no? Y desde luego lo que ya dice todo el mundo, y creo que es verdad, es que la inteligencia artificial ha venido con todo este año, y absolutamente todas las empresas tenían algo de with AI, powered by machine learning, deep learning, no sé qué, y está en todas partes. Hasta tal punto que creo que ya he hablado de esto alguna vez, pero a mí me está saturando esta idea de que todo tenga que tener inteligencia artificial ahora mismo, porque aunque en la primera en la primera mitad de este capítulo ya he estado hablando de las ventajas que tiene la IA porque es tan poderosa y todo eso, del software 2.0, no es siempre lo ideal para aplicar en todos los casos, porque tiene muchísimo gasto de consumo, tiene muchísimas debilidades de que puede hacer alucinaciones y todo eso, y dependiendo qué es lo que quieras utilizar, quizás la inteligencia artificial no es lo que más se adapta a la necesidad de tu negocio o de tu proyecto, de lo que sea, y nos estamos encontrando miles de empresas que utilizan lo de inteligencia artificial como, digamos, herramientas para potenciar sus ventas, ¿no? Que es una especie de clamo de público para decir, mira, este móvil ahora tiene inteligencia artificial. De hecho, pude ver en directo cómo funcionan todas las funcionalidades de inteligencia artificial que van a incorporar los Google Pixel, y son bastante espectaculares. O sea, ahora cualquiera puede editar una foto como si tuviera un Photoshop nivel profesional y en cuestión de segundos, y aunque los resultados no son perfectos en muchísimos casos, es una facilidad, te aporta una facilidad para trabajar todo eso y todo lo que sería generar contenido para redes sociales. Por ejemplo, borrar una persona que no quieres que aparezca en el fondo, cambiar los gestos, cambiar incluso la luz y la iluminación. Hay cosas que quedan mejor o que quedan peor, pero es súper fuerte, y siento que mis 5 o 6 años aprendiendo y trabajando con Photoshop ahora se han quedado obsoletos, porque no hace falta tanto Photoshop para editar fotos, pero como siempre es una especie de democratización de todo esto, hacer que todo sea más fácil, más accesible, que todo el mundo pueda hacerlo, y eso no lo encuentro mal. Es muy clasista pensar que simplemente la gente que
dedicado a trabajar en un programa y que ha tenido el tiempo y el interés en trabajar con Photoshop son los únicos que pueden hacer esas cosas, aunque sí que es verdad que era lícito poder ganarte la vida de esto y ahora cada vez es como menos necesario, pero la realidad es que tampoco venía nadie. O sea, sí que habían memes de, oye, ¿podéis arreglarme esto con Photoshop? A una persona, digamos, super influencer y se lo arreglaban de maneras muy absurdas, que eso era una lista de memes, pero sí que es verdad que no podía acceder cualquier persona a que te arreglaran una foto con Photoshop y aún así creo que hay muchísima gente que incluso teniendo todas estas herramientas no se va a atrever a hacerlo y va a seguir necesitando de otra persona que lo haga porque le interesa más. Entonces, la inteligencia artificial en el ámbito generativo, yo le estoy viendo un filón que sí que funciona, pero por ejemplo luego también te hacían lo de generar fondos de pantalla para que tengas un fondo de pantalla nuevo cada día en el móvil, pero es un fondo de pantalla feo, sinceramente. O sea, muy bonito estéticamente generalmente, pero a la mínima que miras un poco los detalles es como, yo esto no me lo pondría de fondo de pantalla. No sé para qué necesitas tanta variedad. Es que es lo de siempre, es cantidad por encima de calidad. Y a mí, yo estoy en un punto de la vida en el que creo que eso no es lo que hay que premiar. Pero bueno, hay muchísimas empresas que meten con la IA ahí a saco y muchísimo contenido. Y de hecho, una cosa que me sorprendió muchísimo fue el stand de Qualcomm, de los procesadores de móviles Android, con sus Snapdragons, que ahora mismo esos procesadores son suficientemente potentes y tienen además núcleos especializados para la gestión de algoritmos de inteligencia artificial para poder generar cosas con Stable Diffusion en prácticamente tiempo real con un móvil, ¿vale? O sea, un móvil hoy en día hace lo que hacía un ordenador hace un año, un ordenador de alta gama. Y eso es súper bestia. O sea, no hace evidentemente lo mismo porque es un equilibrio entre que los procesadores a nivel de hardware se han potenciado muchísimo en ámbitos de núcleos para inteligencia artificial para poder hacer los procesos de una manera óptima, pero también que los modelos de inteligencia artificial se han optimizado muchísimo, han encontrado nuevos, digamos, vías de desarrollo para generar todo ese contenido de una manera muchísimo más rápida y que no requiera tanto procesamiento, y entonces es como que se han juntado las dos cosas de manera que ahora mismo a nivel, digamos, de producto final lo que generan esos procesadores de móviles es muy competente a nivel de lo que tenemos ahora con modelos de inteligencia artificial como Stable Diffusion, que como digo son open source y no son algo que generas en la nube, como está pasando con los Google Pixel, que necesitan el poder de la nube de Google, de Gemini, para enviar las fotos y generarlos ahí, o necesitan también de DALL-E en cualquier móvil, que al final no lo estás haciendo en el propio hardware, sino en el exterior. Y hay como esa tendencia también en el mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Del open source y los modelos privados. En los modelos privados tienes que hacer un gasto de intercomunicaciones, de internet, de servidores y seguramente pagar una mensualidad, y los open source los puedes tener automáticamente en el móvil, y si el hardware es suficientemente potente es igual de compatible, y hay muchísima gente que eso le va a parecer muchísimo mejor que tener que enviar sus datos al exterior a otras compañías y que a saber qué hacen con ellos. Entonces, tener ya hardware que es capaz de ejecutar estas cosas on device es espectacular. Y eso es quizás de lo que más me ha gustado referente a inteligencia artificial en este mobile. Pero como digo, habían muchísimas otras cosas, como por ejemplo muchos drones que son capaces de moverse de manera autónoma con algoritmos de inteligencia artificial que detectan diferentes fragmentaciones a la hora de hacer una revisión técnica de un edificio o un puente o algo así, y entonces son como automatizar todo eso, y había una compañía que me explicó eso y era bastante espectacular, como con simplemente un dron y una cámara podías ejecutar todo eso de una manera automática. Entonces, bueno, esto es bastante increíble y sin duda es que llegas y la primera impresión que te da es ahora todo es inteligencia artificial. Por eso también te puede parecer que es una burbuja, pero hay muchísimo más, ¿vale?
Y una de las cosas que más me sorprendió, así también hablando de un poco primeras impresiones, es la de coches que hay en el mobile, ¿vale? Habían muchísimos coches en muchos stands, que dirás, ¿por qué hay tantos coches? Si esto al final no es una convención que tenga nada que ver con los coches al final, pero la realidad es que sí. Por ejemplo, en los stands de Google te enseñaban el Android Auto, que es esa manera que puedes tener una tablet Android con Android Auto para conectarse con el coche o el propio móvil, y entonces es como que potencia las capacidades, las habilidades que puedes hacer, de lo que puedes hacer mientras estás conduciendo, ¿no? Te lo pones en un modo chachi, igual que es una cosa como si alguna vez habéis abierto Spotify cuando tenéis el Google Maps en el móvil conduciendo. Spotify se pone ahí abajo y puedes pasar canciones sin tener que cambiar de aplicación. Pues es una manera de intentar hacer que lo tengas todo a un vistazo para que no tengas que controlar el móvil y entonces te distraigas de la carretera. Eso es una cosa que al final es muchísimo software y claro, yo tengo un coche de hace 20 años, entonces no me imagino cómo son estas cosas, no he conducido coches modernos, pero me imagino que los coches de hoy en día son naves espaciales, o sea, tienen un montón de automatizaciones, un montón de cosas y de hecho hay muchísimos coches de alta gama que hoy en día utilizan un Real Engine, que es un motor de videojuegos, para gestionar todo lo que sería la interfaz y el software del propio coche, ¿no? Y entonces puedes ver ahí una representación en tiempo real del coche en movimiento, puedes bajar las ventanillas, hacerlos y cosas en 3D super chulis, y eso me parece que tiene un potencial increíble. Es a donde vamos, porque además con todos los coches autónomos que te puedes distraer, entre comillas, sobre todo en una autopista, dejar que el coche más o menos circule solo y tú puedes estar mirando ahí algo en esa pantalla, aunque no dejes de mirar la carretera, por favor, porque yo no me fío de esto todavía. Es lo que he comentado antes, los coches autónomos todavía no están aquí. Pero una cosa que también vendían mucho ya, porque al final en el mobile, si para algo sirve el mobile a nivel macroempresarial, es para hablar de la gestión de redes y comunicaciones a nivel casi global, pero sobre todo europeo, como las compañías telefónicas y de gestión y suministración de datos y de infraestructura van a contratar esos servicios y van a transmitir todos esos datos a los clientes, y entonces quién se queda con cada zona y cómo hay esos pactos entre empresas para que tengan el máximo de cobertura posible y etcétera. Y con el 5G ahora está en boca de todos, ¿no? Vamos a traer el 5G a todo el mundo. Y de hecho este año lo que ya nos estamos encontrando es un montón de tecnología satelital para llevar el 5G directamente a teléfonos móviles. Y con esto básicamente lo que consigues es una cobertura 100% estés donde estés, con una velocidad altísima, a cambio de tener unos satélites súper potentes que te acribillan con unas ondas súper potentes de 5G. Pero bueno, esto ya está demostrado científicamente que las ondas, al ser más intensas, no significa que te puedan hacer nada, porque simplemente, de hecho, lo que hacen es anularse, y esto me lo explicó una compañera. Cuanto más altas son las frecuencias de onda de estas señales de datos de 5G y 4G, etcétera, es más fácil que se queden paradas por un techo o cualquier superficie. De hecho, el reto está en hacer que puedan superar las capas de ozono y todo. Bueno, capas de ozono no sé si están por encima, me imagino que sí. Entonces tienen que pasar toda la atmósfera para llegar hasta el teléfono móvil y tener una cobertura 100% satelital, porque lo que tenemos hoy en día con el 5G son todas esas torres de cobertura que plagan nuestros territorios, y a la mínima que te alejas un poco puede que dejes de tener cobertura. Y Starlink, por ejemplo, sí que es una empresa que sé que está apostando fuerte por esto. De hecho, había un puesto de Starlink allí, aunque Starlink funciona con una antena específica, pero quieren que ahora tengan sobre todo la licencia europea para poder hacer esto, porque tiene que estar, digamos, bajo la ley, que se pueda transmitir todas estas ondas en el campo de frecuencia electromagnética de cada territorio. Pero lo que quieren es eso, que se transmita directamente de los satélites al móvil.
Y había muchísimas empresas que te vendían esto, además, con los coches. Los coches hoy en día podrán o ya tienen una antena que pueden coger a nivel satelital para tener una cobertura 100% en todo momento, y entonces potenciar todavía más esas funcionalidades online de que puedes ver cualquier cosa, pero también además puedes utilizar algoritmos de inteligencia artificial muchísimo más potentes en servidor para gestionar, digamos, toda esa conducción autónoma. Esto ya lo hablé en el capítulo de Ser Digital, sobre también lo factible que es esto a nivel, digamos, ecológico, porque se estima que con el 5G y los coches, como tienen que transmitir un montón de datos de sensores, de cámaras y etcétera, van a transmitir hasta 5 terabytes por minuto o algo así era, entre todos los coches, y eso es una cantidad de información que requiere un montón de electricidad, requiere un montón de gasto computacional para gestionarlo, que quizás no es la cosa de la que puedas estar más orgulloso, porque evidentemente como todo se puede optimizar, pero al final es como, ¿para qué? Los coches es que nunca son eficientes y te quieren vender la trola de que un coche eléctrico es súper eco-friendly, pero a la mínima que ya le metes todo ese gasto computacional encima, lo que implica es que te gaste energía y al final tenga un consumo poco ecológico por otra parte, de una manera más indirecta, pero lo tiene. Entonces, bueno, por esa parte, bastante lo interesante por lo que nos espera con los coches, pero no sé, tengo que hacer un capítulo sobre urbanismo y a explicar mi opinión sobre los coches en general, pero por ahora es eso, muchísimo coche, coches guapísimos, eso sí, o sea, súper modernos, futuristas, eso no lo quita nadie, y de hecho, habían también coches de Fórmula 1, que os dejo aquí en primicia por si no lo sabíais. El coche de McLaren de Fórmula 1 de esta temporada lo va a patrocinar Chrome, ¿vale? O sea, Google. Es muy gracioso que Google necesite patrocinarse en una empresa, o sea, en una carrera de un coche de Fórmula 1, que además creo que no era Fórmula E, que son los Fórmula 1 de electrónicos, sino Fórmula 1 tradicional, que es al final de lo más famoso que hay del mundo del motor en cuanto a carreras. Y me hizo reflexionar, es bastante interesante porque es eso, aunque seas una empresa top, literalmente monopolio, líder de la industria tecnológica, sigues necesitando publicitarte porque con este capitalismo tan feroz incluso los reyes deben hacer marketing, porque si no es que se pueden olvidar de ti y al final creo que también es una manera de demostración de poder, demostración de capital. Quizás también hay algo ahí de inversores que de verdad les gusta la Fórmula 1 y les entusiasmaba patrocinar a un equipo competidor, o sea, y ganador prácticamente como es McLaren, que es muy bueno. Y tenían ahí el coche, que sin duda es un portento tecnológico, ingenieril, esos coches de Fórmula 1, aunque me sorprendió lo compactos que son y lo ligeros que parecen, porque claro, tú ves un coche normal de aluminio, de metal, que notas que tiene un material relativamente denso, y estos coches de Fórmula 1 son de fibra de carbono y diferentes aleaciones totalmente lo más ligeras posibles, porque cuanto más ligero, menos peso tiene que llevar y más rápido acelera. Entonces, esto se va completamente del tema del mobile, pero es interesante ver estos coches, ¿no? Porque no lo había visto ninguno en primera persona. Y todo esto era, como digo, en la zona de Android, ¿no? De Google, que tenía un stand tenía una serie de stands al aire libre entre varios pabellones en el mobile, que sin duda Android creo que lo ha hecho muy bien. Quería ser el protagonista del mobile en muchas cosas y, a ver, o sea, no hay manera de que hables de móviles y no pienses en Android, porque es o Android o iOS, ya no hay nada más. Entonces Android tiene el 70 y pico % de la cuota de mercado de telefonía móvil. Todo se basa en Android, que al final es una versión de Linux, pero es Android y piden sus licencias y su tecnología para hacer, digamos, luego capas de visibilidad, que son todas las adaptaciones que tienen diferentes empresas, pero en la base todo es Android, todo tiene Google.
Y estos androids tenían una especie del camino del partnership, ¿vale? Donde podías ir por diferentes empresas aliadas de Android, ¿no? Que al final son todas las de telefonía móvil en mayor o menor medida. Entonces, Xiaomi, Samsung, Honor, Qualcomm, un montón de esas tenían el partnership de Android. Entonces podías ir allí y preguntar por pins, ¿vale? Y entonces se generaba una dinámica en el mobile de muchísima gente buscando con una especie como síndrome de Diógenes todos esos pins personalizados de Android que eran muy cucos, la verdad. O sea, es un pin de esto que te pones en la ropa y tiene la forma de... Habían dos tipos, ¿vale? Habían los del día 1, que era el Android verde normal, el muñequito de Android haciendo diferentes cosas, haciendo, yo qué sé, fotografía, haciendo surf, tomándose un café. Y luego tenías en el día 2 diferentes pins, digamos, con el dibujito del muñequito de Android, pero tuneado, o sea, de diferentes colores. Y entonces había uno que tenía un patrón así de plumas de colores, había otro que tenía así como una forma del dibujo del café. Y lo más gracioso es que se relacionaban los del día 1 con los del día 2, dependiendo del sitio donde los pillabas. En un día era el muñequito verde de Android tomando café y el día 2 era el muñequito de Android con el dibujo de un machelato, ¿vale? Y estaba bastante guay y había gente, pues eso, pidiendo desde las 8 o 9 de la mañana esos pins a saco, porque además si conseguías todos, ¿vale? Porque es eso además también la cosa, que es consíguelos a todos de Pokémon, ¿no? De conseguir todos los pins, porque te vamos a dar un premio, que los primeros 100 era un altavoz muy cheto de Android, Google, luego era una cantimplora y en último era una tote bag. No conseguí ni uno porque, o sea, no conseguí ninguno de esos premios porque no iba a conseguir todos los pins posibles. Habían 16 cada día y el primer día yo ya no estaba y el segundo podría haber conseguido algo, pero no me quería centrar en eso, sinceramente. Pero me parece muy interesante esta técnica que cogió Android y un ejemplo de cómo la gamificación, porque al final esto era gamificación, hacer un juego en algo que las empresas, súper serio y todo. Una cosa de la que me he dado cuenta en el mobile también es que las empresas que mueven millones con gente que cobra miles y miles de euros allí, sin duda van a estos sitios a pasárselo bien. O sea, de hecho, en el ISE, un congreso que había antes que era de tecnología integrada, ¿vale? Que habían cámaras, coches no, habían pantallas de publicidad y mil cosas. Cuando acabaron las empresas y cerraba el ISE y ya tenían que recoger para irse a su casa, se ponían a hacer fiestas con champán y tal, porque evidentemente tenían que celebrar pues la de negocios que habían hecho, porque al final sirve para esto, para hablar con otras empresas y que te compren producto y hacer contratos y tal, pero allí la gente, o sea, con cerveza y con todo, ¿vale? O sea, al final es eso, te puedes despreocupar de todo porque luego seguramente te vas a volver a tu país con un avión de primera clase y has tenido ya el trabajo del mes trabajando en esta empresa y siendo uno de los jefazos. En fin, es un mundo que se escapa totalmente a lo de los simples mortales, a la persona común. Y ves un mundo totalmente diferente yendo a estas convenciones. Pero bueno, continuando con las cosas que había por allí de tecnología, podríamos decir también, yo destacaría los roboticos, ¿vale? Habían muchos robots y sobre todo potenciados por inteligencia artificial, como he dicho antes, entrenados con algoritmos de simulación, y entonces había algún robot chef, un robot con una pantalla y una cara humana hecha por inteligencia artificial que daba muy mal rollo. Los propios drones también se podrían considerar robots cuando son autónomos. Y había sobre todo un robot con figura humana, ¿vale? Una androide que todo el mundo podía hablar con ella porque tenía diferentes altavoces y entonces podía generar, digamos, un diálogo con inteligencia artificial seguramente. Y entonces había un montón de gente alrededor de esa androide que, si buscáis fotos seguro que la encontráis, que era un androide así gris que tenía esa típica cara
del Valle Inquietante, aunque muy bien hecha, ¿vale? Que es así como de látex, que te gesticulaba y entonces podía mover los brazos un poquito. Tampoco tenía una movilidad muy extendida, era bastante normal. De hecho, le preguntaba si podía aplaudir y lo único que podía hacer era hacer hola, mover la mano, shake hands. Bueno, shake hands sería dar la mano, que eso quizás podía hacerlo, pero nadie lo hacía. Y es eso, se juntaba un montón de gente alrededor porque es una cosa súper efectista. Y entonces si buscáis en cualquier tipo de prensa o en cualquier sitio, seguramente una de las cosas que más se destacará es eso, porque es una cosa que la verdad es que impresiona, porque viniendo y bebiendo de la ciencia ficción es como lo típico de vamos a tener androides y entonces es como ver el futuro en una de estas cosas. Y a ver, yo creo que no es para tanto, o sea, es que no le veo una utilidad práctica, porque es eso, simplemente estaba ahí para hacer efectismo, no servía para nada más allá de decirte hola, que para eso pues ya ves tú. Pero bueno, lo vais a ver en muchísimos sitios y muchísimas noticias. Y aparte de eso, pues también habían vehículos muy futuristas, ¿vale? Aunque esto no es una convención de tecnología donde hayan coches, pero bueno, ya he hablado que hay muchos coches. Y también habían vehículos del espacio, ¿vale? No sé, creo que con todo esto de la industria aeroespacial privada se están abriendo muchísimas empresas a desarrollar rovers, ¿no? Para explorar las superficies de diferentes planetas y a nivel privado, con el potencial del 5G y mil cosas, y entonces pues te encuentras ahí en medio un rover lunar y dices, pues jolín, qué bien, ¿no? Y eso es de esas cosas que sorprenden bastante. Al final, una de las cosas que a mí me sorprendía muchísimo de esta experiencia es la de pasta que se dejan en los stands, las empresas, ¿vale? Por todo el merchandising que dan, ¿vale? Lo que serían los goodies, que te dan una bolsa, te dan un peluche, te dan un pin, pegatinas. A ver, tampoco era una barbaridad y tenías que ir pidiéndolo, y depende cómo, si veían que eras un estudiante o cualquier cosa, pues te decían no, tienes que ser alguien que venga a hacer tratos, pero habían otros que los regalaban, porque habían muchísimos posavasos, llaveros. Eso es increíble, pero además, más allá de eso, eran los propios stands, ¿vale? O sea, habían un montón de lo que serían empresas, su cubículo, su lugar. No es algo normal como serían 4 paredes, o sea, 3 paredes con hierros y un póster. Allí la gente se dejaba un dineraco en meterlo todo lleno de pantallas, poner construcciones de incluso 2 pisos, poner moquetas que entras y notas el caminar con una textura totalmente diferente, y además hacer obras, yo que sé, cinéticas, que había varias que se movían las pantallas, se movían hacia adelante y hacia atrás, y entonces generaban un efecto de profundidad junto con la animación que mostraban, que, o sea, la empresa no vende eso, pero lo tienen porque llama la atención y entonces más gente viene a visitar su stand. Me imagino que es por eso, o simplemente porque pueden. Y de hecho, muchísimas compañías tenían edificios privados dentro de los propios pabellones. O sea, lo de Nokia era una barbaridad, ¿vale? Nokia tenía tenía un rectángulo gigante, y imaginámonos que tenía como un triángulo, una cuña en medio, así abierto, donde podías entrar y mirar un poco el software o hardware que vendían. Pero luego todo lo demás eran unas paredes que eran todas de LEDs, ¿vale? Con animaciones de Nokia y tal, con el nuevo logo y tal. Pero todo eso dentro tenían una especie de salas de reuniones privadas para que si eras invitado por Nokia pudieras ir allí a hablar de negocios. Porque al final, como he dicho, es donde sucede la mandanga, ¿no? En todo esto, donde de verdad se mueve dinero y la razón de ser del mobile, que evidentemente hace muchísima prensa, y entonces se hace muchísimo eco de todas las demás empresas para que la gente lo vaya a ver, y es lo que al final hace que se sienta como un evento. Pero en realidad lo más potente de todo eso son las conversaciones que suceden ahí dentro, y que evidentemente tú no puedes entrar, y que deben de ser, o sea, lo que puedes ver un poco desde fuera son unas movidas de cristales templados, butacas súper acolchadas y tal, todo súper, digamos, de lujo, para 4 días o 5 que dura el mobile, ¿sabes? O sea, eso es
quitar y poner, que es una de las cosas que a mí no me ha gustado nada de todos estos eventos, que es la de gasto que se hace, la de consumo que se hace sin ningún sentido y sin ningún miramiento, porque todo eso se construye y luego se destruye. Es algo totalmente volátil. Pero bueno, me imagino que no puede ser de otra manera. Podrían ser un poco más sobrios, pero entonces no podrían enseñar la de dinero que tienen. Porque allí habían empresas de todo tipo. Habían muchísimas asiáticas, habían muchísimos asiáticos, tanto de Corea, de China, de Japón. Y me hace bastante gracia porque no encontré ni un solo asiático en un stand que me pudiera hablar de una manera fluida en inglés. O sea, de verdad es cierto eso de que se les atraganta muchísimo, ¿vale? Y de hecho son los que se supone que te tienen que explicar el hardware, ¿vale? El caso más concreto es ese portátil con pantalla transparente que se ha hecho eco en todas las empresas, que al final es un concept y no tiene ninguna utilidad, pero bueno, esto lo digo más adelante, pero le preguntábamos a ese hombre ¿por qué existía eso? Y decía, tío, es transparente, ¿sabes? It is translucent. Y que apenas lo entendías. Y es como, ¿cómo puedes ser tú el que se supone que tiene que enseñar esto, ¿vale? Que, o sea, lo de o sea, no voy a reírme de alguien porque no conoce un idioma, porque sabe hablar su idioma perfectamente y yo no podría, pero es como, joder, si vienes a enseñar esa tecnología, deberías al menos ocuparte de traer a alguien que sí que sepa hablar algún idioma más, sobre todo el inglés, que es en el que se centra todo el mobile. Pero bueno, los asiáticos son así. Y había muchísima gente. Se estima que unos 100.000 personas cada día. O sea, el hecho de sentir que estás en un evento con 100.000 personas, que eso está... O sea, es que fueras donde fueras habían, pues quizás, yo qué sé, 50 personas por cada 2 metros, ¿sabes? O sea, cada 2 metros cuadrados. Es una barbaridad la densidad de gente, la de, como digo, consumo de comida, de agua, de energía, todo el transporte hasta allí. De hecho, o sea, coger el metro durante esos días, los metros recurrentes que llegan a la Fira de Barcelona, podías ver que había un montón de gente con traje utilizándolo y había también más policía de la que he visto nunca en mi vida agrupada en esos sitios, porque evidentemente es una zona de concentración de tanta gente que si hay algún peligro puede salir herida muchísima gente, y entonces pues había muchísimo equipo de seguridad con pistolas, AK-49 y todo lo que quieras, pero bueno, todo bien, creo que no hubo ningún problema en ese sentido, gracias a Dios. Y otro tema del que sí que me parece que es interesante hablar es del público objetivo de estos sitios, ¿no? Como ya he dicho, es de muchísimas empresas, muchísima gente con traje que va a hacer negocios y tal, y es el principal target de la razón por la que se hacen estas convenciones. Pero luego hay otras cosas, digamos, colindantes a todo eso que podrían ser también de interés para otra gente. Por ejemplo, la Generalitat de Cataluña tenía bastantes cosas allí a nivel de exposiciones y de stands para visibilizar algunos proyectos y startups de nuestro territorio, y también, tanto igual de la misma manera, España tenía bastantes para sus empresas, y además porque es como que ya que ellos también lo organizan, pues dan facilidad para que empresas de nuestro propio territorio lo puedan potenciar. Eso está genial. Y luego está el tema de las startups, que había 2 pabellones de hecho lleno de startups para que fueran empresas grandes y tal, gente con dinero, a hacer inversiones en proyectos que tuvieran algún interés. Sinceramente, yo me pasé por ahí y no vi ni una sola startup que dijeras esto es algo revolucionario. La mitad era inteligencia artificial, yo que sé, en videoconferencias, inteligencia artificial para stock market, inteligencia artificial para X, y las que no eran inteligencia artificial, pues no sé, o sea, la verdad es que no me paré mucho porque tampoco iba a invertir en ninguna startup, pero muy interesante todo esto de que puedan poner eso, porque es al final esa búsqueda de talento, ¿no? De la misma manera que estaba el Talent Arena de
al que fui para la conferencia de esta de inteligencia artificial de la que os he hablado, que se supone que es eso, es para formar a gente que está apasionada y tiene interés por esto de la tecnología. ¿Qué pasa? Que se nota que es una intención, pero que no es algo que ahora mismo tenga una utilidad, porque luego ibas a preguntar a empresas y tal, y no hay nadie allí de recursos humanos que quieran contratarte o estén interesadas en buscar talento, y al final es como, sí, potenciamos el talento, pero el talento va por su lado, no es para contratarlo en una empresa y que tenga una vida, digamos, normal, digna, con otra empresa. Es solo para que te crees tus propias cosas, ¿no? Porque la idea de ser un entrepreneur, ¿no? Es muy golosa, y es lo que quieren potenciar este capitalismo excesivo y liberalismo de estos congresos en los que puedes forjarte tu futuro y no necesitas depender de otras empresas. Y esto lo viví de primera mano con esta chica polaca que conocí en la convención, que ella estaba buscando a ver si querían contratarla en otra empresa, porque se ve que trabajar para Google no es lo mejor, bueno, por una empresa subcontratada por Google, y quería pues buscar algo más de su especialidad y tal, y entonces hablaba con diferentes empresas, pero claro, en las empresas ahí no había nadie de recursos humanos, y entonces para hacer contactos en ese sentido no sirve el mobile. El mobile sirve si ya tienes una empresa, si ya tienes dinero y quieres potenciarlo todavía más. Es para gente de otro nivel, no es para gente común, el trabajador medio, digamos. Y bueno, ya para acabar, quiero hablar un poco de lo que sería el hardware, ¿no? Todo lo que sería la telefonía móvil y esto, que es al final lo que más destaca y la razón por la que a mí me interesaba ir, para tocar móviles y tecnología cara, básicamente. Para empezar, bueno, el gaming en móvil está potente, ¿vale? O sea, hay una tendencia muy grande hacia las cosas, digamos, portátiles, ¿no? También habían algunas Steam OLEDs y Asus ROG y todo esto, que el gaming está presente también en este sitio, aunque es puramente anecdótico. De hecho, bueno, una de las empresas más famosas de móviles gaming, que se llama Red Magic, estaba allí. Y bueno, a ver, me hacía bastante gracia porque es eso, el gaming en móvil yo no lo veo, no soy público objetivo, y me hacía gracia que podías coger el móvil, meterlo en un stand, en un dock allí personalizado con un enchufe ahí y un sistema de refrigeración especial para entonces jugar en una pantalla panorámica, que es como, vale, o sea, es espectacular que un móvil esté haciendo de ordenador prácticamente, porque lo estás usando como tal, pero se veía un poco feo, en plan muy pixelado, porque la pantalla de móvil está diseñada para que la veas pequeño y entonces no tiene, quieras que no, ese poder gráfico para poder renderizar en resoluciones más altas. Entonces, bueno, pues mira, eso me parecía gracioso verlo, y como digo, es increíble la potencia que están consiguiendo estos terminales móviles, porque, hostia, son capaces de mover inteligencia artificial hoy en día, ¿sabes? Y eso es increíble. Aunque bueno, mi móvil también es súper potente, y en contraposición lo que consigues es una batería que dura nada y menos. Y entonces eso también es una cosa que yo debería probar, que si hacer esto de hardware tan potente hace que la batería se drene como si no hubiera un mañana, y en cuyo caso esa portabilidad que te da un móvil, por muy rápido que puedas cargar la batería, a mí me mata que esto tenga que ser así, porque las baterías sin duda es la tecnología que se está quedando más estancada, y por mucho que se estén optimizando, se estén encontrando nuevos materiales con los que hacerlas y maneras de reciclarlas, gracias a Dios, porque son súper contaminantes, en realidad no hay manera de aumentar la electricidad que pueden acumular. Todos los móviles han quedado en un estándar ahora de 5.000 miliamperios, 5.500, 4.500, pero de ahí no pasas, porque si la añades más batería tiene que ocupar más, tiene que ser más pesada, y entonces el punto dulce en el que estamos ahora mismo son esos 5.000 miliamperios, que si el procesador cada vez mejora más y consume más, ahí la estás cagando, porque no te va a durar nada.
Pero bueno, una cosa que me sorprendió es que estos procesadores, como digo, ARM, que es la tecnología que utilizan, de hecho ARM, la empresa que construye esta arquitectura de procesadores, estaba allí. Y a ver, ARM funciona diferente de por 86, que es lo que tenemos en los ordenadores Windows, etcétera. Pero ahora ARM se está consolidando como una de las estructuras pioneras o sea, por defecto, para construir estos procesadores, porque funciona de una manera de crear núcleos especializados dentro del procesador, ¿no? Entonces es eso de que tienes núcleos especializados para inteligencia artificial, núcleos especializados para vídeo, y es como que se han conseguido hacer una estandarización de las herramientas, los usos finales que tienen estos móviles, ¿no? El uso común, y entonces dejando algún que otro núcleo generalista, puedes básicamente optimizar al máximo los recursos para que funcionen muy bien con poca energía, y ese es al final el secreto que tiene la arquitectura ARM, que tienen también los procesadores de Apple, y que está reventándolo tanto a tal nivel que también hay muchísimos procesadores Intel y de AMD que en Windows, en ordenador, también están siguiendo esta idea con procesadores de bajo consumo y alto rendimiento. Que claro, lo que pasa es que en estos ordenadores grandes son núcleos generalistas, es decir, funcionan para todo, pero no son tan eficientes. Pero claro, en un ordenador grande que puedes meterle toda la electricidad que quieras, no es problema. En arquitectura que funciona con batería, en los móviles, en todo lo que es portátil, sí que vale la pena. Y de hecho, la razón por la que los procesadores de Apple, como ya comenté en el capítulo sobre ello, tienen tanta autonomía es por esa razón, porque están optimizados y tienen partes específicas para hacer cada tarea dentro de lo que sería el trabajo de un procesador. Y entonces una cosa que me sorprendió en el stand de Qualcomm, que es al final uno de los mayores creadores, fundidoras, constructoras, diseñadoras de procesadores, fundidoras no, eso sería TMC y todas estas empresas, lo que mola es que ahora van a hacer portátiles. O sea, había un portátil Qualcomm rojo metálico bastante bonito que promete tener una eficiencia increíble y, como digo, podía generar cosas con inteligencia artificial, que es de lo más intensivo que hay, que además es a nivel computacional de tarjeta gráfica. Es decir que, sinceramente, para un portátil estaba bastante impresionante. Aunque, como resumen, también debo decir que todo eso son cosas muy caras y en mi opinión pueden llegar a ser un poco inútiles, ¿vale? O sea, habían muchísimos móviles, los móviles plegables los considero bastante inútiles para el coste que tienen y el rédito que les puedes dar, la productividad que tienen, por mucho que prometen también que puedes doblarlos todo lo que quieras. Yo creo que un móvil normal, una pantalla normal, es muchísimo más barata de fabricar, muchísimo más duradera, y que hace lo mismo al final, ¿vale? O sea, es una pijada como una casa el querer hacer una pantalla, un móvil con pantalla plegable. Y un procesador súper eficiente pues puede ser interesante, pero es eso, tener una potencia infinita en un ordenador es a costa de muchísimo precio, y entonces claro, es súper caro, porque entonces muy poca gente va a poder permitírselo, pero esa poca gente que se lo puede permitir ya te cubre los costes, ¿no? Y entonces es así como funciona la tecnología. Las cosas más guays y más excéntricas y que al final son menos eficientes, más caras para lo que solo lo pueden tener unos pocos, que son los que están dispuestos a pagar por ello. Entonces eso tenía la sensación constantemente en todos los stands de tecnología, que mostraban cosas que yo no voy a comprar nunca, porque no es tecnología para uso general, es tecnología para gente, pues eso, muy geek, muy que le gusta la tecnología y quiere tener esa pijada en concreto, pero que yo lo veía, decía, hostia, qué guay, pero a la vez es que ni siquiera sentía la necesidad de tener esa tecnología, porque es que no te aporta tampoco muchísimo. Hombre, evidentemente si me lo regalas, vale, pero si tengo que pensar en lo que me da un objeto, un móvil básico o un móvil plegable, digo, con un básico tengo de sobra. Y un ejemplo claro de esto son también las pantallas
transparentes. De la misma manera que las plegables las encuentro inútiles, las transparentes ya no hablemos de ellas, al menos en un dispositivo como es un portátil. Tengo una amiga que, a ver si puede venir algún día también al podcast, que me dijo que podía ser interesante como para profesores, porque puedes ver lo que pasa detrás de la pantalla sin, no sé, sin mover los ojos o la cara. Me parecía, o sea, aparte de que no se veía muy bien, o sea, se veía sorprendentemente bien para tener en cuenta que estaba en un cristal y es transparente, pero es que no tienes esa fidelidad de color, no puedes disfrutar de eso como si fuera una pantalla normal al ser transparente, por no hablar también de las condiciones lumínicas que necesitas para que se vea bien. O sea, al final funciona un poco como un proyector, necesitas estar en penumbra para que se vea adecuadamente. Entonces eso te deja con la idea de verdad esto es necesario, es útil, porque todo el mundo llegaba a la conclusión de que no lo es. También tenía un panel, un teclado, Lenovo con pantalla transparente, que no tenía teclas, no tenía feedback físico, era táctil. Y es como, parece muy futurista, pero si las teclas se utilizan es porque te dan ese feedback físico que hace que seas muchísimo más eficiente al escribir. Pero bueno, quizás las pantallas transparentes sí que funcionan en otros usos, como por ejemplo en el ISE sí que le vi funcionalidades para, por ejemplo, escaparates, que en vez de tener un cristal normal tienes una pantalla y entonces puedes jugar con esta idea de hacer un holograma en el que se pongan imágenes superpuestas a través del cristal en lo que tengas en ese escaparate. Y de hecho habían bastantes ejemplos también en el mobile de pantallas que hacían esa mezcla de la realidad con lo virtual en una pantalla y entonces podías verlo sin necesidad de unas gafas. Porque otra cosa que sí que se veía muchísimo en el mobile han sido las gafas de realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta, ¿vale? Que esto también es una cosa que voy a comentar porque quizás no lo tenéis dominado. Porque como todo en estas cosas, cuando se parecen bastante, tiendes a llamarlo todo igual y hay una diferencia sustancial en cada cosa. Y cada cosa es que la realidad virtual es algo que es completamente ficticio, ¿no? Completamente generado por ordenador dentro de la cámara y entonces no ves, o sea, dentro de las gafas y no ves nada del mundo real. Estás en un mundo virtual, ahí está la gracia, es básicamente lo que sería un videojuego. Luego tienes realidad aumentada, que son unas proyecciones dentro de lo que sería la realidad que tú estás viviendo. Y este tipo de gafas son las, por ejemplo, como eran las Google Glass o las HoloLens de Microsoft, que tienen un cristal y son como literalmente como unas gafas con cristal transparente, y entonces lo que hacen es proyectar una imagen ahí, ya sea con un proyector o con esta tecnología de micro LED que están teniendo ahora las pantallas. Creo que la mayoría son proyectores porque el micro LED no es suficiente pequeño como para ponerlo justo ahí al lado de tus ojos, pero la cosa es que realidad aumentada yo lo confundo mucho con realidad mixta, porque la realidad mixta lo que hace es utilizar una cámara, ¿vale? Y entonces proyectar el vídeo que transmite esa cámara en la pantalla de tus gafas y incorporar ahí objetos de realidad virtual, ¿vale? Entonces puede integrar los objetos por medio de tracking y rotoscopias diferentes que hacen que, por ejemplo, un robot se vea detrás de lo que sería un sofá, ¿vale? En tiempo real. Y entonces es como que los objetos de la realidad física pueden interactuar con la realidad virtual de una manera como si de verdad estuviera ahí. Sin embargo, la realidad aumentada son solo imágenes superpuestas, es decir, normalmente no tiene la tecnología necesaria para hacer que pase por debajo de un colchón o que haga un tracking o cualquier cosa. Esa realidad aumentada es simplemente, normalmente son ventanas que puedes ver en un sitio o interfaces gráficas que se superponen a lo que estás maniobrando, y por eso tiene una utilidad muchísimo más laboral, ¿vale? Porque puedes utilizarlo, digamos, en el mundo de la industria mecánica y todo eso, porque tienes una especie de tutorial interactivo que te enseña, o una interfaz gráfica que te enseña el estado de diferentes válvulas o maquinaria que tienes tú allí delante, ¿no? Y entonces es una aplicación muchísimo más laboral, porque además es más barato.
mientras que la realidad mixta es lo que se está haciendo ahora súper popular, sobre todo con las Apple Vision Pro, que es eso que tiene de que lo integran totalmente. Y pudimos probar un poco de todo, y la verdad es que la tecnología de las gafas de realidad virtual más caras del mercado es impresionante. Aunque la realidad aumentada me dejó un poco frío, pero es eso, o sea, es que tiene una funcionalidad muchísimo más práctica, no necesitas que sea tan efectista y se vea tan realista. De hecho, tiende a verse muy transparente, muy translúcido, porque al final estás proyectando algo sobre un cristal. Así que bueno, esto creo que es un poco todo. He podido ver móviles de absolutamente todos los tipos y marcas. De hecho, me ha hecho mucha gracia porque, como todas las industrias ya establecidas, la industria del cine de la telefonía móvil tiene ya una especie de monopolios, de que las grandes empresas son, digamos, las propietarias de diferentes subempresas, y lo que en un principio te puede parecer totalmente diferente son parte de la misma, o sea, empresas totalmente diferentes son partes de la misma empresa madre, solo que tienen una tendencia hacia un público objetivo diferente. Y por ejemplo, si comparabas dos móviles que tenía allí mismo, dos móviles plegables, tenía el OnePlus Open, que es el nuevo OnePlus plegable de OnePlus, y lo comparabas con el Oppo Find N3, ¿vale? Que lo tenían allá al lado, y literalmente lo cogías, lo mirabas, y es que era exactamente igual. Evidentemente, para abaratar costes, tienen construyen con el mismo chasis, la misma cámara, la misma pantalla, pero es que te deja con la sensación de que, hostia, lo único diferente aquí es el logo de detrás de la marca y un poco la textura, que el OnePlus tenía una textura así más premium, así como de cuero sintético, y el otro era más así de metal. Pero es que, claro, OnePlus es de Oppo, entonces son la misma empresa, y al final el que te compres uno u otro, esa decisión, el dinero va a ir a parar hacia la misma persona, así que es un poco una mentira si no conoces todo esto. Pero bueno, sin duda me pareció espectacular ver toda esta tecnología junta. Y al final, con lo que me quedo es que cuando vas a este tipo de eventos, a estas convenciones, puedes ver cómo va a ser el futuro de la tecnología a varios años vista. O sea, yo en el mobile tuve la sensación de que estaba haciendo un viaje al futuro de cómo van a ser las tendencias, porque al final es como todo lo que se cuece ahí es lo que se está preparando para que salga al mercado y se consolide a diferentes años vista. Me esperaba alguna cosa más espectacular, porque al final lo que están buscando siempre las empresas es eso, la espectacularidad. Y la espectacularidad pasa con, por ejemplo, enseñar un móvil que se pliega como una pulsera, que también se ha hecho bastante tendencia en las redes sociales. Y sinceramente, no sé quién va a comprar esas cosas. Es bastante espectacular a nivel técnico, porque han hecho una batería flexible para que pueda, digamos, compartimentada, para que pueda plegarse así, pero es que no hay una utilidad clara. Entonces, lo de que cómo va a ser el futuro con estas empresas, bueno, es un futuro relativo, porque como digo, es el futuro de la gente más geek y que más va a querer comprar esta tecnología. Pero si eres como yo, que eres consumidor básico, seguramente no te pueda comentar ninguna novedad muchísimo más destacable, y me apena un poco, pero es así. Entonces, sin duda lo que vamos a tener es muchísima inteligencia artificial, y como eso es parte de software, no de hardware, quizás es igual de interesante, y eso sí que podemos experimentarlo todos. Así que, sin mucho más, esto ha sido el capítulo de hoy sobre Mobile World Congress. He tardado un poquito más en hacerlo, no lo subí la semana pasada porque ya tenía grabado el de Sherlock, y al final fue muy intenso ir a este evento, es muy agotador, y mira que vivo relativamente cerca de Barcelona, pero todo lo que es el transporte allí dentro, o sea, sin duda con coche no puedes ir, y con transporte público está saturadísimo, y además no es que esté muy bien conectado todo lo que te alejes un poco de Barcelona, porque Barcelona es súper céntrica, pero bueno, ya hablaré algún día de urbanismo, y entonces está bien, pero es muy agotador, como digo, y no me quiero imaginar tener que ir por trabajo los 4 días, pero aún así me parece que
si vas con traje y cobras lo que debes de cobrar tampoco es tan problema y sales un poco de la rutina. Así que nada, el Mobile, uno de los grandes eventos que hay en España y que tenemos aquí en Barcelona, y a ver si el año que viene puedo volver a ir y cotejar, comparar esos cambios que han habido. Y nada más, dejadme saber qué os ha parecido esto, si no habíais ido nunca al Mobile, qué os ha parecido esta manera, esta aproximación de comentaros cómo es. Y nada, muchísimas gracias por haber escuchado hasta aquí. Esto ha sido Kanki Projects. Tenéis todos los enlaces en la descripción, a las redes sociales, a diferentes plataformas donde esto está subido en todas partes. Muchísimas gracias por apoyar el proyecto. Yo soy John Gómez y nos vemos en el próximo episodio.